Hola, qué bueno que nos acompañen en esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del INSE. Gracias por estar con nosotros. Quédense aquí la siguiente media hora porque les preparamos una sección de entrevistas acerca de temas de mucho interés que les recomendamos ampliamente. Así que, ¡comenzamos! Uno de los problemas a los que los estudiantes se enfrentan durante su vida escolar es a la violencia en sus diferentes formas. Por esta razón, les presentamos una entrevista con dos expertos que visitaron nuestro estudio y abordaron puntos muy importantes sobre este tema. Uno de los temas que más preocupa a la sociedad es la violencia. Y la violencia en las aulas es, con justa razón, uno de los mayores temores para los padres de familia, maestros y, obviamente, para los alumnos. De ahí la importancia de hablar sobre prevención, detección temprana, atención y posibles soluciones a la violencia en las escuelas. Para hablar de esto, nos acompaña en Horizonte Iberoamericano el licenciado Enrique Beltrán, director general de Logistics Assistance, empresa con 16 años de experiencia y creadora de un sistema denominado Respuesta Inmediata, a través del cual brinda servicios de asistencia legal especializados a empresas y sus empleados, así como diversos proyectos enfocados a atender necesidades derivadas de delitos de alto impacto. También está con nosotros el licenciado Pablo Carstens, consultor y asesor en seguridad, experto en manejo de crisis, negociación de secuestros y protección ejecutiva, con experiencia en más de 260 casos de secuestros y extorsiones recuperados. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Muy bien, antes de entrar de lleno al tema de seguridad en las aulas, ¿cómo se define la violencia y en particular la violencia en el ámbito escolar? En términos generales, la Organización Mundial de la Salud ha definido la violencia como el tratar de obligar a través de algún acto, ya sea físico o psicológico, a una persona a que realice algo que no está de acuerdo. ¿Algo que le gustaría agregar? Pues digo, básicamente todos entendemos violencia como algo que te puede afectar, como algo que te puede hacer daño. Hay violencia psicológica. En el caso que nos preocupa en este momento, estamos viendo sobre todo violencia física y violencia armada incluso en las aulas. Entonces, fuera de lo que es la definición muy purista de la Real Academia, pues yo creo que todo el mundo entendemos que violencia implica algo que te puede afectar física o psicológicamente en tu entorno, ¿no? Y esto es lo que preocupa en los colegios en este momento. Muy bien. ¿Y cuáles son los factores principales que generan esta violencia en el ámbito escolar? Pues mira, es un problema multifactorial. No es un problema único y eso lo hace más complejo y mucho más interesante de estudiar, porque hay factores psicológicos, es decir, hay desde tipos de personalidad hasta patologías, sociópatas, psicópatas, la depresión puede ser uno, la personalidad dominante que genera el bullying, por ejemplo. Hay factores familiares, la violencia se aprende en casa, pero también hay factores en cuanto a imitación o incluso hay ambientes criminógenos, ¿no? En donde, como todo mundo lo hace, pues es la ley de la selva en este colegio, entonces yo tengo que defenderme o tengo que ser de los malos para ser aceptado. Entonces es un asunto multifactorial en donde juegan todo mundo, alumnos, padres, escuela, autoridades, sociedad, etcétera, y es lo que hace mucho más enriquecedor el buscar la solución, ¿no? ¿Y cuáles son como los tipos más comunes de violencia que se encuentran dentro de las escuelas? Mira, la podríamos dividir en tres fundamentalmente. Esto es violencia de alumnos contra alumnos, violencia de maestros contra los alumnos y violencia de alumnos contra maestros, ¿no? Estos son los tres principales y obviamente de ahí pues todo lo que se pueda derivar. Incluso pues ya tenemos también a los padres involucrados en temas violentos dentro de las escuelas. Hoy se van sumando, lamentablemente, en lugar de ir restando participantes, ahora ya cada vez tenemos más tipos de violencia. Sí, finalmente este factor, actualmente esta generación estamos siendo, creo que muy sobreprotectores con nuestros hijos.
Entonces estamos viendo problemas en los colegios en donde pues ya no resuelven los chavitos el problema, los alumnos, sino se mete el papá, se meten los hermanos grandes, te espero a la salida. Y bueno, antes era, digamos, las peleas eran para demostrar quién gana. Y hoy, pues las peleas terminan, terminan en terapia intensiva. Vaya, es para lastimar a la otra persona. ¿Cómo se pueden identificar estos perfiles, tanto del victimario como de la víctima? Mira, aquí esa es justamente la parte más importante de las acciones que nosotros hemos venido estudiando y proponiendo. La detección temprana, lo que le llamamos detección temprana, es lo que nos va a permitir poder tomar acciones que nos lleven a evitar este tipo de situaciones. ¿Qué es detección temprana? Es observar, es educar los sentidos, la vista, abrir nuevamente a los maestros y a los padres esta formación para aprender qué es lo que tenemos que observar de nuestros hijos, ¿no? Qué es lo que tenemos que observar de nuestros alumnos en las aulas. Y de ahí vamos a aprender nuevos modelos, a lo mejor, de comportamiento de los niños que nos van a dar pequeñas y sensibles alertas en relación a lo que les puede estar ocurriendo a los pequeños dentro de las escuelas, ¿no? Y hablamos desde alumnos de primaria hasta alumnos de bachillerato o universidad, como mencionaba Pablo. Y la prevención de la violencia en la escuela, pues, inicia en el ámbito familiar, ¿no? Sí, mira, como Pablo lo comentó ahorita, la violencia se aprende en casa. Uh-huh. Entonces, si este fenómeno de la violencia se generaliza y aprendemos a vivir permanentemente en un contexto de violencia, pues es fácil llevarlo a la escuela y es fácil llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida porque lo aprendimos. Ahora, yo comentaría sobre ese tema que tampoco hay que caer en la respuesta simplista de decir pues que los papás se encarguen y punto. Y la realidad es que es un poquito más complejo. Los chavos, sobre todo en la adolescencia, con los últimos que hablan son con los papás. Es decir, sus problemas a veces los hablan más con los amigos, nunca los van a hablar con los maestros. Entonces hay que encontrar esos canales y no nada más echar culpas, ¿no? Y dentro de la escuela, ya a nivel individual, ¿cómo se puede prevenir la violencia? Pues mira, estamos tratando de desarrollar caminos que nos den opciones para prevención, disuasión y reacción. Es decir, qué hacer para que no ocurra, qué hacer para desalentar que esto suceda y si se da el caso de que se detecta un problema, también saber cómo reaccionar. Entonces yo creo que la detección temprana de perfiles, el educar a la gente, tener mediadores, tener una línea de atención, tener una línea ética. Pero el tener una línea ética donde yo puedo anónimamente llamar a un lugar a decir, oye, mi compañero está trayendo un arma, mi compañero publicó esto en redes sociales. Es decir, generar el que puedas denunciar anónimamente lo que está pasando, lo que estás viendo en las redes sociales, los que sí se enteran, que son los compañeros, ¿no? Entonces, una suma de factores que estamos trabajando fuertemente en ellos para poder generar una solución integral a este problema en los tres momentos, en el momento de prevención, en el momento de disuadir que ocurra y también saber cómo reaccionar. Y para poder establecer un modelo de seguridad en una escuela, ¿qué elementos se deben considerar? Mira, principalmente establecer los controles, uh-huh, ¿no? A través del cuerpo docente, el dotarlos de información para la detección de perfiles, el establecer controles de seguridad como la parte de la revisión de portación de armas, ¿no? Los detectores de metales de forma aleatoria, en fin. Lo que está pasando es que ahora nos tenemos que enfrentar a una cosa que antes en las escuelas no se veía, y a los maestros en las universidades o en las normales, cuando se les reciben su capacitación, pues les hablaban de toda la parte psicopedagógica y de toda la parte que tiene que ver con su actividad como la docencia. Quizá hoy en las escuelas lo que va a cambiar es el panorama en donde a la nueva formación de los docentes habrá que ponerle una materia que sea la de seguridad en las aulas.
donde a lo mejor ahora en las instituciones educativas, además del director general, del director técnico, del psicólogo escolar, de la coordinadora de inglés, de todos los miembros del cuerpo docente, ahora tenga que haber un coordinador de seguridad, ¿no? Entonces cambia el escenario, cambia el panorama, bueno, pues hay que atender a esos cambios y también vamos a tener que enfrentar dentro de las escuelas pues la realidad, y en ese contexto de la realidad pues adaptarnos a ella y hacer este tipo de situaciones, ¿no? Dar información más a los maestros, dar información a los niños, dar información a los padres y tener dentro de las instituciones algún responsable de seguridad. ¿Qué hay en el aspecto legal en México respecto a la protección de los niños y la atención a los menores infractores? Mira, este tema acaba siendo un tema complicado y delicado porque en muchas ocasiones, bueno, en la gran mayoría de las ocasiones, lo que tenemos es un niño buleador, un niño violento, que la escuela trata de sancionarlo en base a su reglamento interno, en base a la normatividad vigente, y sucede que pasa rápidamente y muy sutilmente de ser victimario a víctima. ¿Por qué razón? Porque hoy los padres toman, bueno, para empezar también debemos de estar conscientes que atrás de un niño problemático hay un papá que también lo es, ¿no? En mayor o menor grado también lo es. Entonces, cuando la escuela llama al padre y confronta la situación, normalmente la respuesta del padre, en la gran mayoría de los casos, no es cooperativa. Se nos pone en un plan defensivo, decir, oye, es que mi hijo no hace esto, tú lo estás etiquetando, tú lo estás señalando de una manera incorrecta, me lo estás discriminando. Y entonces, en ese justo momento, este menor, que era un buleador y que en realidad estaba ya realizando conductas antisociales contra todos los niños de la escuela, y que a lo mejor ya hasta había cometido alguna conducta que pudiera calificarse como delictiva, pues este niño pasó a ser una víctima ahora de discriminación, ahora de que se le puede negar el derecho a la escuela, y entonces en este marco normativo que tenemos, a veces no se permite, no es tan fácil que la institución educativa pueda aplicar sanciones. Se privilegia el tema de los derechos humanos, y esto es sano, esto es correcto, ¿no? La perspectiva del manejo de la violencia escolar desde el ángulo de los derechos humanos es importante, es sana para las escuelas, pero también nos lleva a este contexto. Entonces, aquí lo que hemos propuesto nosotros es, pues básicamente, si ya tenemos un nuevo tipo de problemas dentro de las escuelas, si ya estamos hablando de que vamos a cambiar un poquito el panorama, donde tenemos alguien encargado de seguridad y demás, bueno, pues ahora también como instituciones educativas nos tenemos que poner a encontrar otra forma de solucionar los problemas. Ya no tanto es el castigo, la sanción, la represión. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los problemas, la solución a los problemas a partir de la mediación, ¿no? En donde me siento con todos los involucrados y de una manera profesional encuentro la manera de cómo resolver una de estas situaciones, ¿no? Hoy todos los aparatos de justicia a nivel internacional están optando por la mediación más que por el litigio. Bueno, ¿y por qué no aprendemos a hacerlo desde antes en la escuela? ¿Por qué no desde niños, cuando hay un conflicto, ya sea en el que participemos o del cual seamos testigos, aprendemos que hay una forma de mediar y de llegar a un acuerdo para resolver algo? Creo que esto sería una parte clave en la resolución de conflictos dentro de las instituciones. ¿Cuáles serían los principales retos para las escuelas en materia de seguridad escolar? Pues yo creo que lo primero es detectarlo o vivirlo como una necesidad y no como un lujo. De alguna manera, cuando hablas de seguridad, la gente piensa en conceptos que no tienen demasiado que ver. A lo mejor piensas en guaruras, policías, es decir, estamos relacionando mucho la seguridad con alguien que te cuida, ¿no? Con policías, etcétera, y además se tiene relacionado con una postura de algo arrogante, de algo presumido, sangrón, ¿no? Y la verdad es que la seguridad, digo, en México es una sola palabra que se utiliza. Los americanos tienen la security y la safety, ¿no? Una es seguridad de cuestiones delictivas y la otra es seguridad de, bueno, un terremoto, un incendio, etcétera, ¿no? Que aquí le llamamos más protección civil. Yo creo que se debe educar, y más en un país como México, que es un país
violento e inseguro, tenemos las dos cosas, y criminógeno. Yo creo que tenemos que aprender, y es muy sano tener una cultura de seguridad. Entonces enseñar a los chavos desde chiquitos, a su edad, medidas de seguridad. ¿Algo que gusten agregar, alguna conclusión para el público de Horizonte Iberoamericano? Sí, bueno, antes que nada agradecer el interés de ustedes en el tema. Lo más importante de todo esto, como cualquier problema, para poderlo resolver es no negar su existencia. Entonces, la parte que debemos de abordar en principio dentro de las instituciones educativas y como sociedad es aceptar que el problema ya está aquí, que ya es presente, que ya tuvimos un caso en Monterrey, que ya tenemos el fenómeno de la ballena azul, los centinelas, una menor que se suicida en Jalisco, ataques a los directores. A ver, ya hay una tendencia, ya está ocurriendo. Si me pongo a negar y decir esto solamente pasa en Estados Unidos y demás, no vamos a solucionar el problema. Hay que aceptar que ya ocurre y hay que aprender de la experiencia de otras naciones. Pero lo importante es empezar a tomar acciones concretas y, como bien dice Pablo, hay que empezar a trabajar con los niños esta cultura de seguridad. Si vivimos en un país que tiene problemas de violencia, si vivimos en una comunidad que adolecemos de una impunidad muy grande, caray, vamos a seguir negando entonces que tenemos que hacer algo para que nuestros niños no sigan el camino que nosotros hemos generado. Ahora es el tiempo en el cual tenemos que empezar a retomar todo esto. No lo vamos a cambiar en una semana, no lo vamos a cambiar en meses, pero sí podemos empezar con acciones concretas dentro de las instituciones educativas, con la familia, a hacer verdaderamente el cambio que tiene que ver con esta parte de cómo me relaciono con los demás y cómo soy tolerante y cómo puedo aceptar que los demás piensen de manera distinta y no tenerme que imponer para que de esa manera usar mis recursos violentos que puedo aprender perfectamente en la tele y en cualquier lado. Con el simple hecho de abrir un periódico o de visitar el internet es fácil aprender cualquier cosa de violencia. Entonces, ¿cómo puedo cambiar eso? Eso y las redes sociales, bueno, son el reto de nuestros días, ¿no? ¿Algo que guste agregar para concluir? Nada más agradecer a Horizonte Iberoamericano y a ti, Fer, por esta entrevista, Muchas por la gracias. oportunidad de compartir estas ideas con tu audiencia y por reiterar el agradecimiento. Muchas gracias, fue un gusto tenerlos aquí. Y ya que abordamos el tema de la violencia en el entorno escolar, ahora veamos una entrevista sobre este problema, pero desde el punto de vista de los niños y niñas. Y qué mejor de hacerlo mediante una actividad como el teatro. Ahora los dejamos con el grupo teatral Pámpanos y su propuesta escénica acerca del bullying. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada, una mirada al teatro desde primera fila. Hoy nos visita el grupo de teatro independiente Pámpanos y su fundadora y directora, la profesora Brenda Ivette Delgadillo Hernández, para hablar sobre el papel del teatro en el desarrollo humano, así como su importancia en la vida social y cultural de la comunidad. Grupo Pámpanos se formó hace 8 años, tiempo en el que han presentado diversos montajes, pero en esta ocasión, en especial, hablaremos de aquellos de contenido social, que tratan temas como bullying, relaciones de padres e hijos, adicciones, relaciones familiares, jóvenes y violencia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. ¿De qué manera ayuda el teatro a abordar problemáticas que a menudo son consideradas tabú dentro de la familia e incluso la sociedad? Bueno, muchas veces cuando es un tema muy difícil de tratar, cuando lo ves escenificado, es más fácil que puedas aceptarlo y poder tener esa interacción con los personajes. También hablamos de la identificación. Te puedes identificar o no con un personaje. Y eso muchas veces se nos queda más en la mente que leer o alguna otra actividad. Respecto al desarrollo intelectual, ¿qué destrezas refuerza el hecho de participar en una puesta en escena? Bueno, nos ayuda mucho a la memoria, nos ayuda mucho a la fluidez, nos ayuda mucho también a la seguridad personal. Hay veces que la persona se cohíbe y el teatro ayuda mucho a lograr esa seguridad. En cuanto al aspecto emocional, ¿qué beneficios trae a una persona
el involucrarse en este tipo de actividades? Dicen que el teatro a veces resulta una catarsis de las emociones personales, y claro que lo hace, te puede transformar y hasta puede servir de catalizador para emociones que no son buenas y las puedes sacar ahí en el escenario. Y supongamos, ¿tu obra le ayuda a los niños a saber qué actuar en caso de bullying, para cómo acercarse con sus padres? O sea, tus obras, ¿cómo se enfocan en enseñarle al público lo que tú quieres transmitir? Claro. ¿Qué pasaría si tú fueses testigo, si lo padeces, o qué harías en dado caso que tú fueras el que golpea? Claro, porque muchas veces no lo saben. Así no es. saben que ellos son creen que es un juego o creen que así se llevan y no son las cosas así. Es muy interesante este tema. Independientemente del tema que se aborde, ¿qué valores humanos y sociales se refuerzan cuando se trabaja en equipo para un montaje? Es muy importante ese trabajo en equipo que mencionas, la tolerancia, el apoyo, saber que puedes contar con alguien es muy importante para realizar cualquier tipo de actividad. ¿Cuáles son los beneficios de un grupo como Pámpanos para la comunidad? Tratamos de llevar este tipo de obras a diferentes comunidades de diferentes estratos, pero también en escuelas. Y también queremos ayudar, de esta forma, ayudar a nuestra comunidad a conocer temas y a poder enfrentarlos y a poder solucionarlos, sobre todo. Que es lo más importante. Así pues es. Preséntanos a tu crew. Claro que a sí. tus chicos. Claro que sí. Bueno, ellos son los niños que interpretan a los que hacen bullying y a los que reciben bullying. Mauricio hace el maestro y David el padre. Empezamos contigo. ¿Qué significa para ti representar este papel? ¿Cómo sientes que aportas a la sociedad? Platícanos de tu experiencia. Realmente el papel como maestro, tanto como el de padre, yo pienso que son muy importantes. El maestro es el que da ese pilar junto con el padre para que el joven crezca con valores y que vaya siendo una mejor persona. Y de este lado el padre de familia, platícanos. En cuanto al tema de bullying, creo que los papás son demasiado fundamentales en cuanto a el apoyo y el destrozar o transformar a bien a su hijo. Y a ver, ahora pasémosle el micrófono a los chiquitos que tienen para platicarnos. ¿Cómo te llamas? Jaime, ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Qué significa para ti salir en estas obras? Pues la verdad me gusta mucho porque aprendo muchas cosas y estoy con mis amigos y así. Y la verdad lo que estamos haciendo ahorita, lo del bullying, tienen que aprenderlo los niños que son malos con los otros. Y a ver, de este lado, ¿a quién más tenemos? Francisco, pero todos me dicen Paco. Hola, Paco. ¿Cuántos años tienes? 10 también. Y a ver, platícanos. Hay muchos niños malos que pues le hacen bullying a los otros niños, pues entonces para que no lo hagan. Yo soy la bulleadora, tengo 9 años y a los niños que hacen bullying les digo que no lo hagan porque es muy malo y hasta puede hacer que otros niños puedan morir. ¿Cómo te llamas? José Juan. Mi personaje trata de que les ayudo a las niñas. Quiero decir a todos los niños que hacen bullying que no lo hagan porque destruyen vidas a las demás personas. Ya para finalizar, una última pregunta. Sí. ¿Cuál es la mecánica que siguen como grupo para armar su agenda de presentaciones? Bueno, la mayoría de los estudiantes en Pámpanos, los participantes en Pámpanos son estudiantes en horarios regulares, entonces tratamos de coordinar estos horarios para que también este tipo de obras podamos llevarlas a las escuelas. Y cada uno ofrece sus tiempos de corazón y de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Brenda, por haber estado aquí en Horizonte Iberoamericano. Nos encanta saber de estos proyectos. No sé si quieras agregar algo más. Pues solamente agradecerles esta oportunidad y decirles que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Escuela de Artes Pámpanos, y también tenemos un correo, es teatro-pámpanos@yahoo.com.mx, y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Ahora los dejamos con Pámpanos y un fragmento de su obra Bullying. ¡Apúrate! ¡Te digo! ¡Holgazán! ¡No haces nada bien! ¿Yo para qué me mato trabajando para ti? ¡Mírate igualito a tu madre! ¡No sabes hacer nada bien!
Es lo que me faltaba, que me citara el profesor. Como si yo tuviera tiempo para esto. ¡Qué pérdida de tiempo! Buenos días, señor. Profesor. Gracias por venir. Mire, para no quitarle tanto el tiempo. Es sobre su hijo. Es muy distraído y no presta atención en clases. Si no hacemos algo pronto, va a ser demasiado tarde para él. Ah, sí. Y para esto me hace perder el tiempo. Mire, señor, yo solo quiero que me acompañe tantito a mi oficina. Por favor. Miren para baboso, les estoy hablando. ¿Ya vieron quién está ahí? Y está tan solito. A ver, baboso, ¿me trajiste mi lunch? Es que nada. Solo traje una torta. ¿Una torta? ¡Qué asco! ¿Y el sándwich y el yogur que te pedimos? No sabes hacer nada. A ver si ya la notas, tonto. No, perdón, es que se me olvidó. A ti siempre se te olvida todo. Aparte de que estás todo feo. ¿Y hueles? Ya déjenme. Nunca te vamos a dejar. Eres un inútil. Te lo mereces. No sabes hacer nada. ¡Ay! Ya estoy harto. Siempre es lo mismo. Soy molestia, inútil, basura. Y en mi casa la situación está peor. Mis papás se pelean todo el tiempo y ni caso me hacen. Aparte, si supieran lo que pienso. No. ¿Oíste que castigaron a Karen y que tiene un problemón en la dirección? Sí, hasta hoy que le iban a expulsar. Uy, ya me la sentenciaron. Estoy que me lleva. ¿Dónde está ese niño inútil? Ya le quiero pegar. Yo fui que se fue para los baños. Perfecto. Tú grabas y como acordamos, tú le pegas o si no te ve el peor. No, ya se pasaron. ¡Vámonos! Señor. Profesor, me hablaron de la oficina. Yo no tengo tiempo para estar viniendo a la escuela. Mire, señor, su hijo tuvo un accidente. ¿Accidente? Por favor. ¿Algo le pasó a mi hijo? No es tan grave, por favor, le pido me acompañe. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo pude hacer esto? Tengo miedo. ¿Pero qué hemos hecho? Porque siempre me he de influenciar por esos dos niños. ¿Qué les voy a decir a mis papás? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Estoy harta que mis padres y mis maestros digan que soy lo peor, que saben lo que siento y pienso. Ya no quiero vivir así. El bullying es un problema realmente grave. No es una moda o un juego. Es tan grave que muchos chicos y chicas han muerto por el acoso. Este puede ser de todo tipo, físico, verbal y cibernético. Si tú sufres o has sufrido bullying, debes hablarlo. Si tú no hablas, estás formando parte de la violencia. No te puedes quedar callado. Hay instituciones y programas que se dedican a dar seguimiento y solución a estos casos de violencia y acoso. Habla con tus padres, maestros y adultos de confianza. ¡Basta del acoso! ¡No seas parte de él! ¡Denuncia! ¡No estás solo! Es tiempo de despedirnos por ahora de esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y recuerden que recibiremos con gusto sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y los esperamos aquí en nuestro siguiente programa. Se despiden de ustedes Aranza Pacheco y Enrique Tanaka. ¡Hasta pronto!